Bueno, hace varios domingos que no tenían que escucharme a mí, así que ahora me desquito. Todos los mensajes que no te pude predicar los domingos anteriores, y tengo la venganza con vos, ¿eh? Qué lindo es estar en una familia donde no falta la palabra. En cada reunión de semana, en cada culto, algo que digo con toda sinceridad, que los pastores somos pastores, pero nunca dejamos de ser ovejas. Y las ovejas también necesitan alimento. Y sin duda, cuando voy a una convención, como tuvimos hace poquito aquí en el Metropolitano, escuchar siervos del Señor con años y con trayectoria de experiencia es tan edificante, tan lindo, tan emocionante. Pero también me emociona y me ministra y me hace tanto bien escuchar a los nuestros, a los de entre casa. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No sé cuántos estaban el domingo pasado, pero quiero así como recordar algunos detalles del mensaje que predicara el hermano Claudio, querido Claudio Espíndola. Estaba al rojo vivo el domingo, ¿verdad? Estaba encendido. Es que él es colorado porque él es una chispa del altar. Y estaba con toda la chispa el domingo. Me ministra, me bendice, me motiva. Y lo que hoy quiero predicarte tiene tanto que ver con lo que el hermano estaba predicándonos el domingo, porque esto es lo que dijo Jesús: el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan aclara en la Escritura, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Evidentemente estaba hablando del Espíritu Santo, evidentemente. Hace un tiempo atrás, cuando comencé a enfatizar este factor o este aspecto de la vida del Espíritu en nosotros, me llevó un poquito hacerlo entender, porque como trayectoria pentecostal tomamos la llegada del Espíritu Santo desde el momento que una persona es llena del Espíritu y comienza a hablar en lenguas, es decir, del bautismo, desde el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, hay suficientes evidencias y enseñanzas en las Escrituras que el Espíritu Santo viene a la persona, vino a habitar dentro tuyo en el mismo instante que recibiste al Señor como tu Salvador. ¿Se entiende? Es más, muchos de nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo mucho tiempo después de haber aceptado a Cristo. A algunas personas le ha llevado años la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Pero aunque todavía no hayas tenido esa experiencia, no tenés que dejar de buscarla, no tenés que dejar de creerla, porque es el regalo del Señor, el bautismo del Espíritu Santo, que te va a transformar por completo. Tenés que recordar esto, que el Espíritu Santo vino a habitar dentro tuyo en el momento que abriste tu corazón para aceptar a Cristo. ¿Se entiende esto? En primera instancia viene como persona divina, y quisiera destacar el concepto de persona celestial, persona divina que viene a habitar dentro de nosotros como evidencia de identidad. De aquí en más perteneces al reino de los cielos. Pero hermano, yo no sentí, bueno, tampoco te enteraste que tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero hubo dos acontecimientos que no son simbólicos, son hechos reales, que el Espíritu Santo viene a habitar dentro de la persona que acepta a Cristo, y el nombre de esa persona es registrado en los cielos. Y en base a esto vamos a avanzar, porque esto es lo que la palabra nos enseña. El Espíritu Santo quiere correr como río en nuestro interior. Y Juan 7, 37 y 38 son los versículos que estoy leyendo, pero quiero retornar un poquito al mensaje del hermano Claudio del domingo pasado. En el libro de Zacarías lo menciono porque es un texto muy ligado a nosotros. Es más, la institución a la que pertenecemos, Unión de las Asambleas de Dios,
fundamentó sus convicciones en base a este versículo. Por eso, en el logo de la Unión de las Asambleas de Dios, usted va a encontrar Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y es cuando dice estas palabras que tenemos que tener presente siempre, siempre, siempre. No es con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Cómo vas a enfrentar lo que está delante tuyo? ¿Cómo vas a enfrentar los desafíos de la vida? ¿Cómo vas a enfrentar los obstáculos de cada día? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Ahora, hay una diferencia muy grande. Zorobabel, ese gobernante del pueblo hebreo que recibe esta palabra, muy diferente entre él y vos y yo. ¿Qué es la diferencia muy clara y muy puntual? Antes de que Jesús muriese por nosotros y pagase el precio de nuestra redención y ascendiese a los cielos y enviara su Espíritu, es decir, en el antiguo tiempo, cuando eso todavía no había ocurrido, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo igual venía sobre la tierra. Igual, pero venía en forma ocasional, en forma muy puntual, sobre personas determinadas para una misión específica. Por eso es que el Espíritu de Dios se manifestaba en personas que de pronto bajo la presencia del Espíritu Santo eran poderosos, pero cuando la presencia del Espíritu Santo no estaba eran peligrosos. Entre ellos Sansón. ¿Cómo se entiende que Sansón bajo la unción del Espíritu Santo tenía una fuerza que no lo podían controlar con nada? Pero él como persona era un Sansón. Sansón se convertía en Sansón. Cualquier Dalila lo manejaba. Cualquiera. ¿Qué diferencia hay entre aquellos personajes del Antiguo Testamento a los que tanto hacemos mención una y otra vez, incluyéndolo a David? Si hay persona que destacó la unción del Espíritu, la inspiración del Espíritu y la escribe en los salmos y en sus cantos y en el modo que organizó la adoración y en el modo que dirigió al pueblo, evidentemente el Espíritu venía sobre él, pero todavía hay una diferencia entre David y vos. ¿Cuál es la diferencia? Es que en vos el Espíritu vino en forma permanente. Si no lo sabías, hoy tenés que enterarte de esto. Hoy tenés que enterarte de esto. El Espíritu Santo vino a habitar en tu corazón en el instante que recibiste a Jesús como tu Salvador y vino para habitar permanentemente. Hay una gran diferencia en recibir ocasionalmente el poder del Espíritu Santo a que lo tengamos permanentemente. Ahora, ¿qué sucede? Por la forma que tenemos de pensar y por las explicaciones y el formato teológico que tenemos grabado y lo tenemos metido en los huesos, ocasionalmente dejamos que el Espíritu Santo se manifieste. Pero está ahí adentro esperando que le des lugar. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida? ¿Cuántas veces se manifiesta en mi vida? Todas las veces que le demos lugar. Tan diferente en la antigüedad que clamaban, rogaban, siglos a veces, intercediendo. Y nosotros lo recibimos, lo tenemos y a veces lo ignoramos. Entonces por eso esta noche, entiéndeme, no es una palabra de reprensión, sino para hacerte saber que esa persona divina está habitando adentro tuyo desde que recibiste a Jesús como tu Salvador. ¿Y qué hace falta? Bueno, hace falta que lo sepas, hace falta que lo creas, hace falta que le obedezcas, hace falta que le des lugar, porque está ahí y qué bueno es darle todas las oportunidades que se manifieste, se pueda manifestar. Amén. Exactamente la misma persona de quien estoy hablando esta noche, que es el Espíritu que Jesús nos envió, el Espíritu que Jesús nos dio. De esta misma persona estaba hablando el hermano Claudio el domingo pasado.
En la antigüedad, lo que más podían entender las personas como fuerza, como autoridad, como poderío, era un ejército. Mucha gente entrenada, convocada, preparada. Un ejército tenía fuerza. Un ejército tenía armas y herramientas para conquistar. Y el Señor le quiere decir a Zorobabel y le quiere decir a ese pueblo que el poder del Espíritu Santo es mayor que todas las fuerzas de un ejército. Y ese espíritu está dentro tuyo, por favor, recordalo, está dentro tuyo. Dios te lo dio, Dios te lo dio, Dios te lo dio. Gloria a su nombre. Alabado sea el Señor. De pronto me salgo un poquito del orden que quiero llevar el mensaje, espero que no se te enrede. Pero simplemente decirte esto, yo sé que es la pregunta de muchos. Hermano, ¿y por qué a veces estoy por las nubes y a veces estoy por el suelo? ¿Por qué a veces estoy lleno de convicción y a veces estoy bajo un ataque de incredulidad que no me conozco ni a mí mismo? ¿Será que el Espíritu Santo viene y se va, juega a la escondida? ¿O será que no hemos aprendido a distinguir entre el Espíritu de Dios y nuestro propio espíritu? ¿Sabías que vos tenés espíritu como persona, como ser humano? Y el que se asusta, duda, teme, el que entra en esos estados de decadencia, nunca es el Espíritu Santo, nunca. Aún más, el Espíritu Santo es el que pone cantos en tu corazón cuando estás pasando la más aguda de todas las pruebas. Cuando estás en el valle, en el pleno conflicto, el que pone cantos en tu interior es el Espíritu Santo. Aun cuando tu propio espíritu está desesperado, aun cuando tu propio espíritu cree que Dios lo abandonó, el Espíritu Santo sabe bien que jamás Dios te abandonó. Jamás, jamás, jamás. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Ahora, amado, esto que estoy diciéndote que de pronto no es ninguna novedad, pero por cierto tenemos que aprender a interesarnos en lo que el Señor nos dio. Nos tenemos que interesar en lo que el Señor nos dio, porque la fuerza y el poder del Espíritu Santo es superior a la fuerza de un ejército. Recuerda el caso, cuando es un ejército con todo su armamento y sus hombres de guerra rodean la casa de Eliseo para destruirlo a Eliseo. Pero Eliseo tenía la experiencia de que Dios lo socorría y dijo, más son los que están a nuestro lado que los que están contra nosotros. Y pudo confiar en la intervención del Espíritu de Dios, siendo que Eliseo no tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de él como lo tenés vos. ¿Qué está diciendo, pastor? Justamente eso. Jesús habla de Juan el Bautista y dice, no hubo otro hombre en la historia como este hombre. Este es lo más grande que la tierra pudo conocer entre los nacidos de mujer. Este es lo máximo que existió sobre la tierra. Hablando de Juan el Bautista. Estuvo Enoc, que caminó con Dios. Abraham, el hombre, el padre de la fe, que le creyó al Señor. David, que cantó tantos salmos. El profeta Elías, el profeta. ¿Cuántos de ellos? Hombres impresionantes de la historia. Pero Jesús dice, nadie como Juan el Bautista. Si bien los demás escribieron el libreto y anunciaron que un día vendría el Salvador, pero a Juan el Bautista le tocó anunciarlo a Jesús en el escenario. Y Jesús destaca a Juan el Bautista. Es más, si tuviera el poder de traerlo a Juan el Bautista y sentarlo al lado tuyo, lo estarías mirando así. Lo estarías mirando embelesado, embelesada. Pero te voy a decir una cosa. Jesús dijo, no hubo otro hombre más grande que él, y añade esto que voy a decir ahora, pero hago un alto y pregunto, ¿cuántos han vivido alguna situación en estos días que se sintieron el más insignificante de todo el mundo?
Viviste una de esas situaciones que te hizo pensar que Dios se había olvidado de vos, que eras insignificante. Es más, estabas en una lucha bárbara para venir a la reunión y dijiste, si voy, si estoy o no estoy, nadie se entera. Yo soy tan insignificante. ¿Cuántos más que con mucha sinceridad dicen, a mí me ha pasado eso? Mirá lo que dijo Jesús. No hubo otra persona tan grande como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¡Wow! ¿Sabes qué pasaría si lo siento a Juan el Bautista al lado tuyo? Juan te estaría mirando embelesado. Juan te estaría mirando, porque él deseó tener el Espíritu Santo habitando en su corazón. Él sabía que la evidencia era que cuando Jesús apareciera, el Espíritu iba a venir en forma permanente. ¿Cuánto le hubiera agradado a Juan tener la misma experiencia que vos? Yo sé que es muy difícil dar vuelta la historia y la mentalidad religiosa y el formato histórico que traemos. Pero esto es lo que Jesús dijo. Estaba en la Convención Nacional hablando con pastores muy queridos, hombres que desarrollan ministerios impresionantes. Yo los admiro, los valoro tanto. Es más, a muchos de ellos los vi en su conversión. Algunos de ellos se convirtieron a Cristo en el mismo altar donde yo me convertí. Así que los trato como los pibes de mi tiempo, mis amigos de la juventud. Y están desarrollando ministerios impresionantes. Entonces a uno de ellos le dije, si traigo a Juan el Bautista y lo pongo al lado tuyo, ¿quién admira a quién? Y si viene Juan el Bautista hasta me saco los zapatos. Y digo, ¿y sabes qué? Juan te estaría mirando diciendo, ¡ah! Al lado de este hombre estoy, lleno del Espíritu, que ha extendido la obra, que ha hecho cosas gloriosas, que miles de personas han creído en Jesús y yo no logré siquiera llevar a un pueblo a los pies de Cristo. A veces cuando visito las iglesias le digo a los hermanos, ¿sabe cómo le hubiera encantado a Pablo tener un templo como el que usted tiene? ¿Sabe cómo le hubiera encantado? ¿Cómo hubiera deseado Juan tener un auditorio para predicar a Cristo? Entonces, ¿qué estoy diciendo esta noche? ¿Que tenemos razones para envanecernos? De ninguna manera. Lo que estoy diciendo que tenemos suficientes razones para empezar a descubrir quién sos vos en el reino de los cielos. Y llenarte de fuerzas y llenarte de fortaleza y hacerle frente a todo lo que viene. Quiero hacer una aplicación práctica o muy puntual del pasaje que el hermano Claudio nos mencionaba la semana pasada. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, si te dijera que una persona está ante una enfermedad terminal que tiene un diagnóstico que lo amenaza, ¿estarías de acuerdo conmigo? Ahí hay que decir, en el poder del Espíritu. Pero quiero decirte que el poder del Espíritu también llena la olla de alimento de esa mamá que se levantó en la mañana angustiada porque dice, ¿qué le doy de comer a mis hijos hoy? Señor, ¿qué hago? No tengo dinero en mi monedero y no tengo alimento en casa, ¿qué hago? Y el Señor interviene, obra como Dios sabe hacerlo y no es con ejército ni con fuerzas, pero llega el mediodía y está sirviendo el plato de comida a sus hijos. Porque aprendió que no es con ejército ni con fuerzas, sino con el Espíritu de Dios. Quiero traer al campo práctico, al de todos los días, este concepto de confiar y de depender en el poder del Espíritu Santo. Una hermana mendocina muy querida, una mujer de fe, la hermana Lola. Algunos hermanos de muchos años la conocieron. Estaba cocinando en su casa y se le terminó la garrafa. Ya la garrafa tenía unas cuantas semanas y se le empezó a apagar el fuego y ella tenía la comida en el horno y no tenía dinero ni tenía la garrafa de repuesto. Salió al patio, le impuso las manos a la garrafa y la bendijo. ¡Por una garrafa! Y le ordenó en el nombre del Señor. Y siguió cocinando, y siguió cocinando, y siguió cocinando. Semanas después su esposo cobra un dinero y así como que le daba vergüenza,
fue, compró la garrafa y la cambió y la lleva con él a quien le vendía las garrafas, y el hombre la levanta y le dice: ¿por qué la trajiste? Y dice: porque está vacía. Y dice: no, esta garrafa está llena, llévala de vuelta. ¿Qué quiero decirte? Que el Espíritu Santo tiene el poder de llenar la garrafa también, ¿o no? No es con ejército ni con fuerza, es de modo práctico. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Espíritu que vive adentro tuyo. Ese es el Espíritu que Dios te dio cuando lo aceptaste como Salvador. Gloria al Señor en las fuerzas del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Podría contarles tantas situaciones. Tantas. El pastor Satirio dos Santos nos contaba hace unos cuantos años atrás en una convención, en uno de los mensajes, que habían comprado un terreno para construir una iglesia anexo, pero esos terrenos que nadie los quiere, porque era el pie de una montaña de rocas. Así que para poder construir ahí, había que nivelar aunque sea algo. Piedras, rocas. Así que hicieron el plano, oraron, buscaron al Señor, y un día le dijo a los hermanos: vamos a trabajar el terreno. Y hermano, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé, vamos, el Señor nos va a ayudar. Y vino entre el grupo esas personas que te dejan la gran pregunta: si tienen fe o no quieren laburar, una de las dos. Ellos transpiraban ahí trabajando, y este sentado en una piedra dice: ¿para qué matarse? ¿Por qué no oran al Señor que Dios haga la obra? Entonces los hermanos se detuvieron, vinieron, oraron y se fueron a trabajar, y este siguió sentado arriba de la piedra. Bueno, a veces los haraganes sirven para interceder. Que no sea tu caso. Así que los hermanos siguieron. Estaban trabajando, moviendo piedra, metiendo la barreta y un pico. Y les parecía: ¡qué ridículo! Un puñado de hermanos y hermanas colaborando ahí con el pastor Satirio. Pero qué ridículo querer emparejar un terreno lleno de piedras así como ese. ¿Pero qué hicieron? Sabían que el Espíritu de Dios estaba en ellos y le hicieron frente. ¿Qué quiero decirte? El Espíritu Santo opera en los que le hacen frente al problema. Y pasa un hombre caminando y los mira y dice: ¿qué están haciendo? Y los ve luchando con las piedras. Y el hombre los mira y dice: ¿me dejan que les dé una mano? Ellos pensaron que se iba a añadir, le dijeron: bueno, sí, venga. Dice: no, espérenme un rato. Y sienten el ruido de una máquina. Bum, 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 bum. Y llega con una tremenda pala mecánica. Y se encórranse un poquito. Y empezó a meter la pala, y en cuestión de horas emparejó el terreno. Si aquellos hermanos no se tomaban de la fortaleza del Señor e iban al terreno, el caminante iba a pasar por ahí y el milagro se iba a perder. Ahora, estas palabras tan espirituales, profundas y fuertes y con tantos sentidos, dichas por el profeta Zacarías a Zorobabel, le dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y después de alentarlo, dirige su vista a una montaña de escombros y le dice: oh gran monte, serás reducido a llanura. ¿Sabe de qué estaba hablando? 70 años antes, la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Sus muros y sus edificios habían sido destruidos y quemados. Así que lo que estaba ahí era una montaña tremenda de escombros, y escombros que todavía tenían así la evidencia de que todo había sido quemado. Todo lo que hubiera habido allí había sido destruido y había sido quemado. ¿Qué esperanza puede tener una montaña de escombro quemado? Sin embargo, Zorobabel tenía que sacar eso de ahí para construir la casa que tenía que construir. Es más, tenía que usar ese material. ¿No te parece ridículo? ¿No te parece un imposible? ¿En qué cabeza cabe sacar todo esto de acá y construir con eso, que son escombros quemados? Hermano, yo lo que quiero esta noche es
que tu fe crezca de tal modo que si bien vamos a ser personas espirituales en espiritualizar y en reconocer todo el poder del Señor, pero que llegue la hora en nuestras vidas cuando el poder del Señor se materialice a través del creyente, se materialice a través tuyo, como la hermana Lola materializó el poder de Dios, le dijo a la garrafa, vos no te me vas a abandonar, y la garrafa le respondió. Y podría contar así de varios otros hermanos que han vivido experiencias como ese. Podría contarle muchas experiencias personales. ¿Qué quiero decirte? El espíritu que está en vos es más poderoso que un ejército. Hay algo que tenemos que aprender, que Él está presente y que Él tiene todo el poder. A pesar de nuestras dudas, de nuestros miedos, a pesar de todo eso. El Espíritu Santo está. Amén. Yo les he contado esto algunas veces, pero no me cansa contarlo, esto es maravilloso. La primera vez en mi vida que tenía una notebook, una computadora portátil en mi mano, en un viaje a Estados Unidos me la regalaron. Y yo venía preparando, llegaba un día viernes a Rosario, el día lunes salíamos de viaje para Córdoba, y yo tenía una conferencia en la Convención Nacional de la Unión de las Asambleas de Dios. Yo tenía un tema que tenía que dar y quería llevar el material escrito, convertido en un pequeño libro. Así que venía trabajando en el avión y en los ratos en los aeropuertos, y cuando mi computadora se apagó y se apagó. Y pensé, me quedé sin batería. Llegamos a Chile, que tuvimos que estar allí por casi 24 horas. La conectamos, esperamos prudencialmente hasta la mañana siguiente y la computadora no prendió. Y ya la fe se te mezcla con desesperación. Al principio estás así como confiado, después empezás a estar preocupado. Y nosotros en horas más viajábamos de Santiago de Chile a Rosario y el material tenía que estar porque tenía que entrar a la imprenta. Y la computadora no prendía, y no prendía, y no prendía, y le consulté a alguien en el hotel. Entre las pocas veces que sucedió en nuestra vida, paramos en un hotel 5 estrellas porque la empresa de vuelo nos colocó allí. Un hotel 5 estrellas, esos con todos los lujos y todos los chiches. Y el conserje que me atiende me dice, mire, si usted tiene confianza, yo llevo la computadora al departamento de informática que tenemos en el hotel, ahí hay gente muy conocedora. Y bueno, ¿qué iba a hacer este argentino? Necesito el favor de estos amigos. Así que llevó la computadora. Al rato vuelve y me dice, ¿qué tiene? No sé, pero no arranca. Ah, es que chocolate por la noticia, yo estoy renegando con esto desde ayer. Y si los técnicos que conocen no la pueden poner en marcha, estoy frito. Yo no llego al Rosario con mi material. Y dijimos con Claudia, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué hace un creyente? Ora. Pusimos las manos, era tan extraño poner las manos sobre una computadora. Ahí en la habitación, y haces una oración media tímida porque no sabes si estás actuando en fe o estás actuando en la demencia. Señor, tú sabes que necesitamos este material y no sabemos qué le pasa a este aparato. Terminamos de orar y nos miramos. ¿Qué íbamos a hacer? Pero así, ni le sabría decir, no fue una voz audible, pero una intención. Saca la batería. La tuve que buscar porque no tenía la más remota idea de dónde estaba la batería. La saqué, la miré, no conocía nada antes, tampoco conocía nada después. Le pegué un soplido por si acaso. Ahora, de aquí en más no instituya el milagro del soplido. Cuando uno cuenta testimonios así, después los hermanos les soplan a todo. Yo, por si hubiera alguna pelusa adentro. Y la volví a poner y la computadora arrancó. ¡Wow! Emocionado terminamos el trabajo, lo grabamos en un disco, porque cuando llegamos a Rosario estaba la hermana Estela, el hermano Alejandro, estaba mi consuegro, el hermano Gambini y su esposa para recibirnos, y
y les di el CD y allí se fueron derecho a trabajar, a imprimirlo, y el día lunes viajamos con todas las copias del material. ¿Qué es lo que te estoy contando? Que el Espíritu Santo también sabe de computadoras. ¿Algunas veces levantaste el capó del auto y miraste y dices, no entiendo nada, qué pasa acá? Y te sentís guiado a hacer algo. ¿Y dónde aprendió eso? No sé. Yo aprendí que el Espíritu de Dios vive adentro mío y que es más poderoso que un ejército. Ya sea en algo material, ya sea en algo espiritual. Ahora quiero contarte estas cosas porque de este tipo de situaciones la vivís todos los días. ¿Cierto? Abrís la billetera y no hay ahí todo lo que pensaste que había. Y el Espíritu Santo puede llenar esa billetera como pudo llenar la garrafa. Está lindo eso, ¿verdad? Puede hacer que lo que hay dentro del monedero que no alcanza para nada, el Señor te sorprende y alcanza. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos hablando de alguien tan místico y tan extraño que vaya a saber dónde está. Está adentro tuyo. Y tenés que aprender a prestarle atención, porque está dentro de ti. Él no reclama tu perfección, simplemente que le des lugar. Simplemente que le des lugar. Amén. Nos ha sido dado por el Señor y es incomparable. Es el poder que hace grande las cosas pequeñas. Y esas cosas tan grandes que nos desesperan, Dios las hace pequeñita. En este pasaje de Zacarías, luego que el profeta le da esa orden al montón de escombros, hace una declaración y dice que ese hombre llamado Zorobabel va a poner la piedra donde va a comenzar el edificio, y habla de algo que el creyente tiene que saber que eso existe y es real y es poderoso, que es la gracia. Gracia es favor inmerecido. Gracia es la intervención de Dios aún con uno que no se te animó a creer del todo. ¿Nunca te pasó que estabas seguro que tu fe no alcanzaba para nada, pero Dios intervino igual? ¿Cómo se llama eso? Gracia. No hay mérito en uno. Absolutamente ningún mérito. Entonces lo que está diciendo el profeta cuando toma y dice, este hombre va a poner esa piedra ahí y habrá gracia de Dios sobre esa piedra. Así como Dios pone gracia, su gracia sobre tu herramienta. Si te gusta laburar, vas a descubrir que hay gracia del Señor sobre tus herramientas. Dios va a poner gracia en tus manos para cocinar. Dios va a poner gracia, habilidad del cielo en esa ropa que tenés que reparar y que ya te pasaron presupuesto y dijiste, la tiro. ¿No? Y el Señor te da la gracia de resolverlo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el poder del Espíritu Santo es práctico, 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 práctico. Tenemos que bajar de las nubes y llevarlo a nuestra vida cotidiana y aprender a recibir su acción. Así que tenés que recibirlo. Si no lo has recibido, es sencillamente así. Abrí tu corazón para aceptar a Cristo. Y cuando abrís tu corazón para aceptar a Cristo, el que viene a habitar dentro tuyo es el Espíritu Santo. Y suceden dos cosas en ese mismo instante. El Espíritu de Dios viene a ti como un sello y tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué te significa que el nombre está escrito en el libro de la vida? Propiedad, ¿verdad? En un registro divino, ahí está tu nombre. Esto significa propiedad. ¿Qué crees que vino a ser el Espíritu Santo metiéndose en tu corazón? Vino a marcarte y dijo, esto es propiedad del Señor. Este es un redimido por Cristo, este es un salvado por el Señor. Eso pasó el día que aceptaste a Cristo. El Espíritu Santo vino como sello y dijo, esta es propiedad de mi Señor. Alabado sea su nombre. Así que tenemos que recibirlo. Él viene cuando aceptamos a Jesús y viene y pone ese sello de identidad. Y déjame destacar algo más que lo mencioné hace un momento. Él viene para permanecer. Él viene para permanecer. Los que tienen unos cuantos años de creyente van a entender lo que estoy diciendo.
que hemos como nutrido nuestra manera de entender como que el Espíritu Santo juega a las escondidas, como que es caprichoso, ofendidizo, que se asusta, viene y se va, viene y se va, viene y se va. ¿Me dejas que te diga algo esta noche? Eso de que a veces sentís y a veces no sentís, y a veces tenés fe y a veces no tenés fe, eso tiene que ver con nuestras emociones. Eso tiene que ver con nuestros sentimientos. Eso tiene que ver con nuestros estados, pero nunca tiene que ver con la firmeza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue dándote el don de la fe, aun cuando estás en medio del conflicto. El Espíritu Santo va a mostrar en ti estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo va a capacitarte en medio de nuestras debilidades. Así que más poderoso que un ejército. Y esto dijo Jesús: los que creen en mí van a tener el Espíritu viviendo en su interior. ¿Cuántos creen en Jesús? El Espíritu está viviendo adentro tuyo. El Espíritu está viviendo adentro tuyo. Voy a pelear contra todas las mentiras que el diablo te quiere hacer creer, que el Espíritu ya se te fue. Yo te voy a decir: no, no se te fue. Está esperando que le des lugar. Y se va a manifestar, te va a abrir el entendimiento, va a guiar tus pasos, va a darte victorias que no te animaste nunca a conquistar. Amén. Por esto tenemos que aprender a distinguirlo al Espíritu de Dios que está dentro nuestro. Distinguirlo de otros espíritus. Del primer espíritu que tengo que aprender a distinguirlo es del mío. Porque mi espíritu fue prisionero de muerte. Tu espíritu era prisionero de muerte, estaba condenado a muerte eterna. Tu espíritu estaba bajo la condenación desde la caída en el Edén, estabas bajo condenación de muerte eterna. Por eso nuestro espíritu tiene tantos terrores, tantas inseguridades, tantos temores. Entonces tengo que distinguir que todas estas cosas extrañas que me pasan nunca son del Espíritu Santo, siempre son de mi propio espíritu. ¿Se entiende esto, amados? ¿Se entiende? ¿Cómo nos descontrola, cómo nos confunde cuando alguna de esas sensaciones de inseguridad nos invaden? Pero quiero ilustrarlo con esto que de pronto parecía cómico y uno torpemente, por no entender lo que pasaba, a veces nos reíamos. Teníamos vecinos en el campo donde yo crecí, luego voy a contar, no me tengo que olvidar, porque este hombre me metió el dedo en el ojo el otro día, habló ahí cosas de mi propia historia. Teníamos vecinos italianos, y cuando se sentía el ruido, bueno, en la zona de Laguna de los Padres, en Mar del Plata, no estaba a muchos kilómetros de donde estaba el aeropuerto. Así que era posible aviones en la zona, más cuando tenían que esperar para aterrizar, o helicópteros. Y estos italianos, cuando sentían el ruido de un avión, salían corriendo desesperados, se tiraban debajo de los árboles. Algunas veces corrían a su pequeño ranchito y se tiraban, se escondían debajo de la cama. Hombres que eran valerosos en todo lo demás, pero se desesperaban cuando sentían el ruido de un avión. Ahora, ¿qué hacíamos nosotros en casa? Por eso no los podíamos entender a ellos. Sentíamos el ruido de un avión, toda la familia salía afuera a mirarlo. Para nosotros era un espectáculo, para ellos era un terror. Hasta que un día conocimos su historia. Ellos venían de haber estado en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y después del ruido de un avión no quedó ni familia, ni casa, ni nada. Para ellos ese ruido era mensajero de muerte. Para nosotros era una curiosidad. No los podíamos entender, que esos hombres robustos y corpulentos, como un niño asustado, corra a tirarse debajo de su cama. Esto es lo que le pasa a tu espíritu y a mi espíritu. Fuimos prisioneros de muerte. Estuvimos condenados a muerte eterna.
Por eso esas sensaciones de que nos parece que Dios es amenazante. No, no es amenazante. Te ama de manera que no lográs entenderlo nunca. Te ama y te ama. Él no está amenazando. Él no está queriéndote destruir. Pero la presencia de Dios te asusta. Porque tu espíritu lejos del Señor estaba condenado. Pero cuando Jesús se entregó en la cruz del Calvario y pagó el precio, y vos lo recibiste al Señor como tu Salvador, Él te sacó de la condenación y te trajo a vida nueva y a vida eterna. Entonces ya no estás condenado, ya no tenés que tener miedo, estás en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso es que a veces te da sensaciones de muchísima inseguridad. Por lo tanto, tenemos que aprender a distinguir la firmeza del Espíritu Santo y las inseguridades de nuestro propio espíritu. Cuando algunas personas cuentan cosas que les pasan y dicen, hermano, me lo dijo el Espíritu. Y uno tiene que escucharlo con respeto porque lo que está contando es tan fuerte, es tan profundo, le es tan real a la persona. Pero tenemos que encontrar la manera de decirle, el Espíritu que te lo dijo no es el Espíritu Santo. El que te lo dijo es tu propio espíritu o el otro espíritu. ¿Verdad? Tenemos que aprender a distinguir al Espíritu Santo de los espíritus demoníacos, de los mensajeros del diablo. Tenemos que aprender a distinguirlo de ese espíritu que fluye del mismo infierno. Tenemos que aprender a distinguirlo porque el Espíritu Santo es glorioso. Siempre traerá luz y entendimiento. Nos revelará a Cristo. Nos ayudará a entender los logros de Jesús en el Calvario. Entonces tenemos que aprender a distinguir al Espíritu Santo, distinguirlo de nuestro propio espíritu. Y mucho más de los demonios. Mucho más. Mucho más. ¿Y qué sucede con el Espíritu Santo? Él nos va a hacer recordar lo que Jesús enseñó. Pero no te lo va a hacer recordar en forma de reproche acusador. ¿Viste? Porque está la persona que inspira tu fe haciéndote acordar de la palabra del Señor que te sostiene y te ilumina y te guarda, y está el que te viene a condenar. ¿Verdad? Con el mismo texto bíblico que uno te alienta, el otro te condena. Mirá lo que pasó en el desierto cuando el diablo fue a tentar a Jesús y le dijo, escrito está. Mirá, las escrituras dicen. Con el mismo versículo Jesús se defiende y dice, pero también viste lo que dice la palabra. Entonces hay que aprender a distinguirlo. Nuestro espíritu tiene marcas que lo dejaron muy amenazado y asustado, pero hay que hacerle saber que ya está libre, que ya está redimido, que tu nombre fue escrito en el libro de la vida, que si el Señor viene ahora, en este instante, queda un montón de trapos, de ropas y de zapatos ahí, pero la iglesia se va con Cristo. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que te recordará que Él dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y va a despertar fe en tu corazón. El Espíritu Santo trae a nosotros una paz revolucionaria. Y aunque esta frase suena paradójica, ¿verdad? Si hay paz, no hay revolución. Pero ¿cuántos ya descubrieron que el Espíritu Santo no te deja quieto? Paz con Dios. Pero en la vida, cambios, 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 cambios y cambios. Entonces es una paz revolucionaria. Te da seguridad para con el Señor y te enfrenta a ti mismo para muchos cambios. Esto hace el Espíritu Santo. Esto hace el glorioso Espíritu de Dios. Nos impulsa a adorar a Dios por más que estemos en uno de esos momentos complejos. ¿Cuántos han experimentado? Escuche bien lo que voy a preguntar, estoy seguro que muchísimos. En uno de esos momentos de angustia, de aflicción, de pruebas, de dolor, descubriste que una voz dentro tuyo estaba adorando al Señor, que había un canto dentro tuyo. ¿Cuántos vivieron eso? Quiero decirle esta noche que eso no es demencia. Ese es el Espíritu Santo que puede seguir adorando al Padre, aun cuando tu corazón está partido en 100 pedazos, aun cuando estás cargado de angustia, de aflicción, de desesperación, porque el Espíritu no se desespera, no se asusta, la angustia no lo acorrala, Él sigue exaltando al Todopoderoso.
Entonces el Espíritu Santo nos lleva a adorar al Señor como cantamos, ¿eh? Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. El Espíritu Santo es el que te lleva a volar por encima de todos esos problemas. Más poderoso que un ejército. Entonces, ¿entendés lo que estaba diciendo la palabra la semana pasada? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Enfrentes lo que enfrentes, el Espíritu Santo te sostendrá, te guiará, te guardará. Pero aquí está la parte más fuerte de lo que tengo que transmitirte y espero que me sigas escuchando con mucha atención. Al Espíritu Santo tenemos que aprender a obedecerle. Es una persona divina. Y quiero enfatizar este concepto, es una persona divina. Muchas personas se refieren al Espíritu Santo como una influencia que vuela en el aire, imposible de describir. Y si es imposible de describir es porque nuestra mente no está abierta para entender su dimensión, pero no es una influencia que anda volando en el aire. Es una persona divina. Y esa persona divina es la que viene a vivir en el corazón del creyente. ¿Querés que te cuente un poquito de él? Él es el que apareció en el caos de la tierra. Génesis 1:2 nos cuenta que la tierra estaba desordenada y vacía. Y que el diablo estaba haciendo de las suyas porque las tinieblas andaban por ahí. Pero el Espíritu de Dios se movía. Y ante la acción, el movimiento del Espíritu Santo, dijo Dios, hágase la luz. De pronto en la manera que expreso el mensaje hay hermanos que piensan que yo no creo que el diablo existe y que los demonios son demonios y el diablo es diablo. Y tienen el infierno asegurado y ellos quieren arrastrar a cuantos pueden al infierno. Y el diablo nunca va a tener buenas intenciones, pero tu visión no tiene que estar en lo que quiera hacer el diablo, sino en el espíritu que Dios puso adentro tuyo para amar, para servir, para adorar al Señor, para estar obedeciéndole al Espíritu de Dios. Gloria a su nombre. Y está presente, y es real, y es cierto, y es verdadero. Bendito el Señor. El Espíritu nos guía a toda verdad y nos redarguye cuando cometemos errores. Quiero que comprendas la diferencia entre redarguir y condenar. Cuando uno comete equivocaciones, el diablo viene para acusarnos, para condenarnos, para hacernos sentir que Dios nos vio tan repugnantes que se olvidó de nosotros. Pero el Espíritu Santo es un consejero divino que te habla y te dice, ¿cuánto anhela el Padre que te arrepientas? Porque Él quiere perdonarte, limpiarte y llenarte de sus fuerzas. ¡Qué distinto! Porque sabe, el diablo es el acusador de los hermanos, pero el Espíritu Santo es el consejero divino. Bienaventuradas las personas que son usadas como consejeros divinos, impulsados por el Espíritu Santo. Son esas personas que por más que te hayas equivocado, son usados por el Señor para llamarte al arrepentimiento y a la restauración. Pero cuídate de los instrumentos del diablo que tratan de condenarte. Qué bueno es obedecerle al Espíritu Santo. ¿Por qué demorar nuestro arrepentimiento? ¿Por qué demorar cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestra equivocación? ¿Por qué seguir demorando? Qué bueno es obedecerle y arrepentirnos y ser libres de nuestros pecados. Él nos ilumina para ser fieles. Aunque seamos torpes, dice las Escrituras, el Señor nos ilumina para ser fieles. Nos ilumina con su gracia divina. Y aún el que pareciera no tener ninguna esperanza puede permanecer fiel a causa de que el Espíritu Santo lo sostiene. En su mensaje el hermano Claudio decía el otro día, hablabas de los torpes, ¿no? De que por torpe que sea uno no se apartará del camino. Y usaste una expresión que me hizo sentir tan de cerca, que yo le dije a los que tenían cerca mío, exactamente esas palabras dijo una maestra de mí cuando yo era pibe. Le dijo a mi mamá, el más grande es más inteligente, pero el más chico es medio animalito.
Pero ya te perdoné, Claudio. Simplemente me hiciste acordar aquella parte de la historia para exaltar y decir al Señor, sí, quien le está hablando era un tremendo animalito. Encima, criado en el campo, que no es ningún deshonor, simplemente que en el campo uno se hace a la fuerza bruta. Con 11 años yo me cargaba una bolsa de papa al hombro, no sé si la cargo ahora, pero uno se hace así a la fuerza bruta. Yo sabía de pelear con una vaca tironeándole de la cadena, o atar un caballo en el carro y hacer que me obedezca. Yo sabía manejar la guadaña para cortar el pasto, porque no solamente la guadaña de San la Muerte, la gente conoce, sino se usa en el campo, es una herramienta para cortar el pasto. Yo sabía dar de comer a los chanchos, pero no había ido a la escuela. Y entonces mi mamá recordaba de una chica amiga de su juventud y fue a hablar con ella y nos mandó a clase particular. Recuerdo con exactitud el departamento donde estaba el edificio y todo. Mi papá tenía una verdulería, así que nosotros íbamos a clase particular y después íbamos a la verdulería de mi papá. Y yo no entendía nada. Y la maestra era amable, simpática, tolerante, y yo no entendía nada. Así que tenía razón cuando le dije a mi mamá. El más grande muy inteligente, pero el más chico medio animalito. Un animalito te está hablando esa noche, pero un animalito redimido. Entonces ella me explicaba cómo redactar, cómo hacer una composición, y me decía que describa mi casa y yo no tenía la más remota idea cómo se describía. Entonces, para hacerla más fácil, ¿qué chico no sabe hacer eso? Y le dice, bueno, escribime un poquito ahí cómo es tu mamá. Imagínense que ella la conocía muy bien, a mi mamá habían sido amigas de la juventud, mi mamá así cortita, tipo garrafita, robustita, después de tener tantos hijos, bien rellenita. Sus ojos eran color miel, su cabello castaño. Y entonces, ahora sé describirla, pero en aquel momento la maestra trataba de ayudarme. A ver, poné en tu cuaderno, mi mamá es... Y ella esperaba que yo escriba que mi mamá es así, así, así. Entonces, como veía que yo no la agarraba, ella decía, mi mamá es alta. Y yo escribía, mi mamá es alta. Mi mamá es rubia. Mi mamá tiene ojos verdes. Me estaba diciendo lo de ella, a ver si yo lo entendía. Y se dio cuenta que este animalito no lo entendía. Usted no sabe qué lío se me armó cuando mi vieja revisó el cuaderno que había escrito ese día. Esta es la madre que vos querías tener. No, esta es la madre que vos querías tener. Pero la palabra dice que el que sigue el camino del Señor, por torpe que sea, no se desviará. ¿Cuánto hace el Espíritu Santo para sostenernos en sus sendas? ¿Cuántas de nuestras torpezas, de nuestros límites Él tolera, nos sostiene de la mano? ¿Me entendés qué te estoy diciendo? El Espíritu Santo nos va a iluminar para poder ser fieles por más animalitos que seamos. Y cuando el hermano contaba esto, yo la acudí a mi esposa y le dije, está hablando de mí. Exactamente con esas palabras me describió una maestra hace más de 50 años atrás. Pero en toda mi vida he descubierto que fiel es el Señor. Por más animalito que sea, supo guardarme con su mano bondadosa. Entonces, ¿qué quiero decirte esta noche? Tal vez no tengas todas las luces, toda la iluminación. Tal vez no sepas tanto como otros ostentan saber, pero si tenés al Espíritu Santo dentro tuyo, quédate tranquilo. Camina amando al Señor, déjale que Él te va a iluminar, te va a guardar, te va a sostener fiel, amén. Te va a capacitar en todo tiempo. Gloria al Señor. Se quedaron muy serios, ¿eh? De pronto nos parecíamos demasiado. ¿Cuántas cosas el Señor me ha permitido vivir en todos estos años? Aunque sigo siendo bastante animalito.
pero veo su gracia y su gloria sobre mí. Por eso quiero recordarte esto, mi amado. El Espíritu Santo vino para habitar en ti, para quedarse. Decile bienvenido. Toma las riendas de mi vida. Si hay algo que anhelo en mi corazón y se lo digo siempre, es más, voy a contarle algo de mi oración muy personal con el Señor. Trato de ser tan sincero con Él que no le digo quiero hacer tu voluntad, le digo necesito hacer tu voluntad. Porque este Adán que llevo encima, con el que lucho todos los días, a veces no quiere vivir en la voluntad de Dios, pero yo necesito vivir en la voluntad de Dios. Este viejo hombre no quiere amar la palabra, pero yo necesito amar la palabra. Trato de ser muy sincero en mi oración. Y el Señor sabe que lo necesito. Y me socorre y me asiste. Ese es el espíritu que Dios puso en ti. En todo momento. Cuando estás con las emociones por las nubes, o cuando sentís que te has caído al fondo del abismo, el Señor es fiel, te sigue amando, no se olvidó de vos, extenderá su mano y te levantará con fuerzas nuevas. ¿No querés decirle esta noche al Espíritu Santo: gobiérname, gobiérname, ilumíname, ilumíname? Divino Espíritu Santo, ayúdame a conocer más a Jesús, a descubrir que Él logró, que Él alcanzó para mí una redención eterna. Divino Espíritu de Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Quiero decirte que hay tal vez una montaña de escombros delante tuyo, desafíos, de problemas, de angustias, de tentaciones, de achaques, de ataduras del diablo, aún de hábitos y de perversidades y de pecados, pero esa montaña será reducida a llanura por el poder del Espíritu Santo. No serás el mismo, no serás la misma, porque el Espíritu Santo tiene el poder de cambiar, de transformar las vidas. Vamos a estar en pie y decirle: gobierna.